Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Eddie. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. Hola, Eddie. Ya, Hola, venga. Selene. Bienvenido. Hola, Mario. Hola. Eso no es. Ese. Oh, Hi, David. Ese. Good to see you. Voy a poner mute ya. no. Tenemos bastante audiencia para hoy. Porque tú puedes entrar también. Del rallador de papa y el rallador de la zanahoria. Y la sal de esa también. No, la sal de mi papá ya le no, sal también no, porque eso Fíjate, para hacer tu cara. no, señora. Y para hacer el son necesitas. No tiene Vamos a esperar 2 minutos antes de comenzar. 2, 3 minutos. video. No lo cierro. Que te escuche, no importa. ¿Qué video te lo pongo? Sí, pon video, no digo nada. Vinagre de cámara. Me traiga arriba, le echo menos cantidad. Ya está por empezar. Está buenísima, ahora veo la película, está buenísima, es verla. Ya la puse, está buenísima. No. Hola, David. Quítame, que no me vea. Ya estaba quitada. Ah, ya estaba quitada. ¿Quién te dijo que ya estaba quitada? Ay, ¿por qué me saludó? Hola, Ani. No le vamos a Gerard, una pregunta, ¿cómo ando de batería aquí? ¿Puedo darme cuenta cómo estoy de batería? ¿Qué? Hola, Sara. 43, te saludaron. Hola. Sí. Sigue entrando gente. Vamos a esperar un minutito. ¿Qué hay? Porque los fuegos artificiales. 10.000, son 10.000. Me mandó fuegos Son artificiales. 10.000 pasos. Le di 10.000 pasos. Yo creo que
ya podemos arrancar, ¿les parece? Denme un segundo, Nina Lavi. Yo creo que ya podemos arrancar. Ya puedes escuchar. Yo creo que ya podemos arrancar. Ok, vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos, bienvenidos a nuestra 11ª edición de Stay Home and Learn de la B'nai B'rith, en donde tenemos la oportunidad de compartir tanto B'nai B'rith Panamá, lo que es la logia Irvin Sapp y la logia Carlos Zelenka. Quería darle la bienvenida también a David Yemal, presidente de Irvin Sapp, y a Nathan Simon, presidente de la logia de Carlos Zelenka. Hoy tenemos una audiencia muy concurrida, ya vamos por 75 personas y bueno, siguen entrando gente, así que qué bueno, me alegro mucho. Gracias por la recepción, gracias por participar. Este evento, el cual coordino básicamente con el equipo de la B'nai B'rith en Panamá, es un evento que arrancamos como un Launch and Learn primero y a raíz de la pandemia lo hemos adaptado al formato Stay Home and Learn, donde lo hacemos de forma semanal, usualmente lo hacemos los martes a esta hora, o a las 4:30 o a las 5 de la tarde, o a las 4. Hemos tocado muchos temas con mucha gente de muy buen nivel, con unos ponentes de primera. Hemos visto temas como conflicto árabe-israelí, hemos visto temas de liderazgo, hemos visto temas del tema de la pandemia a nivel de opiniones de médicos, de las áreas de financieros, economistas, también psicólogos, coaches, también hemos visto temas de innovación, hemos visto temas de emprendimiento, en fin, hemos visto muchos temas y los hemos cubierto. Para esta ocasión tenemos un tema muy interesante y tenemos dos panelistas de primera, que ahora los presentaré un ratico, bajo el Stay Home and Learn, que se llama El reto de la democracia israelí. Como ustedes bien saben, Israel es un país multidemocrático donde hay muchas facciones. Que vamos a hablar un poquito de la historia de la democracia en Israel y actualmente cuáles son los desafíos, los retos y cuál es la dinámica de la democracia en Israel actualmente. Yo creo que es un tema muy interesante que todos vamos a aprender mucho de ellos. Y para esto tengo dos panelistas de altura. Por el lado en Panamá, David Mizrachi, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Louisville Equality Leadership University, y Alberto Mor Yosef, conferencista especialista en temas de Israel y Medio Oriente. Sin embargo, antes de comenzar, quería que David y Natán, en representación de cada una de las logias, den una bienvenida a los expositores, a los cuales yo agradezco mucho darnos la oportunidad de compartir, y posteriormente a que ellos hablen, yo les doy la biografía de cada uno y los temas que ellos van a tocar. El formato va a ser, Alberto va a arrancar, Alberto Mor Yosef, va a arrancar 20 minutos, y después 20 minutos va a hablar David. Ahora les comento de qué, y posteriormente pasamos a pregunta y respuesta. Entonces le paso primero la palabra a David Yemal para que nos dé una bienvenida del lado de B'nai B'rith Panamá como presidente de Irvin Sapp, la logia de B'nai B'rith Panamá, y después que también Natán nos dé unas palabras de bienvenida al evento. Gracias. Adelante, David. Sí, buenas a todos. Buenas tardes. La verdad que es un placer tener a David Mizrachi con nosotros el día de hoy. Hemos estado siguiendo sus conferencias en todo este periodo de pandemia, y la verdad que han sido bastante buenas, así que creo que nos va a poder deleitar hoy con sus palabras. Alberto, primera vez que vamos a oírte, así que también espero que podamos disfrutar de tus enseñanzas. Así que bueno, los dejo con ustedes. Gracias, David. Natán, por favor, unas palabras de bienvenida. Adelante, Natán. Buenas tardes a todos. Muy complacido pues de la asistencia que hay. Yo quiero darle una especial bienvenida a ambos profesores, a David Mizrachi, a quien no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero conozco de su trayectoria, y a Alberto Mor Yosef, con quien he trabajado muchos años en Venezuela, una persona pues muy conocedora y muy dedicada en pro de la comunidad. La logia Carlos Zelenka celebra este tipo de encuentro conjuntamente con su logia hermana, la Irvin Sapp, bajo el techo de B'nai B'rith Panamá.
y de la página que ha montado con un resultado excelente y exitoso que ha montado nuestro amigo Eddie Silvera, que es State at Home and Learn. Así que sin más, creo que el tema va a ser de mucha importancia, de mucho debate, la democracia, el reto de la democracia israelí, que no creo que sea uno, sino varios retos. Así que entonces, bienvenido de nuevo a los panelistas y espero pues que disfruten de este evento. Buenas tardes. Gracias, Natán. Bueno, antes de comenzar, quería hacer una breve introducción de nuestros dos expositores. Voy a arrancar con Alberto Mor-Yosef. Alberto Mor-Yosef Ferreres, judío venezolano, egresado del Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela. Ha ocupado en la comunidad judía de Venezuela los siguientes cargos directivos: presidente del Comité Venezolano de la Federación Sefardí Latinoamericana FECELA, secretario general del Comité Venezolano Jerusalén 3000, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudiantes Sefardíes de Caracas, miembro fundador del Consejo Directivo del Museo Sefardí de Caracas y actual asesor, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Israelita de Venezuela en 4 periodos, miembro de la Junta Directiva de la Federación Sionista de Venezuela durante 24 años, ocupando sucesivamente los cargos de director, secretario general y vicepresidente. Articulista de opinión y conferencista sobre temas relacionados con la historia y la actualidad del pueblo judío y del Estado de Israel. Premio Herzl 2006 de la Organización Sionista Mundial en reconocimiento a su apoyo a la causa sionista en el ámbito de la educación. La verdad que Alberto, tronco de currículum, tanto a él como a David yo los he escuchado y he quedado muy impresionado con sus conocimientos que nos van a compartir. Así que estamos en muy buenas manos. David Mizrachi, que es nuestro segundo expositor del día de hoy. Bueno, David tiene un currículum impecable. Abogado de práctica privada de negocios y derechos internacionales en DU Legal, estudió en la Universidad de Tulane y la Universidad de Pensilvania, profesor de Quality Leadership University y Universidad de Louisville en Derecho Internacional en Panamá. Publicaciones, ha publicado tanto en Panamá como en los Estados Unidos diversos artículos en muchas publicaciones de regulaciones bancarias, riesgos, fraudes, leyes de arbitraje, el tema de lo que es la parte inmobiliaria y la parte de gas y petróleo. También es director de B'nai B'rith Panamá, junto conmigo y con David compartimos siendo directores de B'nai B'rith Panamá, que nos aporta mucho. También tiene intereses en arquitectura, en arqueología bíblica. También David, al igual que Alberto, hace muchas charlas a nivel de historia judía y de otros temas de mucha importancia para la comunidad en Panamá. También ha tenido muchas membresías y honores en Panamá, la lista es muy larga. Premio de liderazgo de B'nai B'rith, presidente del Comité de Relaciones Humanas de B'nai B'rith en el pasado. Ha sido voluntario en Keren Ayesot y ha participado en movimientos de Maccabi. Creo que con eso tenemos dos panelistas de primera. Y para comentarles un poquito brevemente los temas que ellos van a tocar, para darles una introducción, Alberto nos va a hablar un poquito del nivel de la democracia de Israel en el no puedes jalar mucho. ¿Aló? ¿Sí? Deme un segundito. No quiero que me vean, no sé por qué. Un segundito, que estoy admitiendo a otras personas. Entonces David nos va a hablar, Alberto Mor-Yosef, perdón, nos va a hablar nivel de la democracia de Israel en el contexto regional, cómo funciona una democracia parlamentaria, los poderes, instituciones y fundamentos democráticos en Israel, cómo se elige el primer ministro y la forma de gobierno, las divisiones de la sociedad israelí, Israel como Estado-nación del pueblo judío y evolución de los retos de la democracia israelí y así como Israel como Estado judío y democrático. En el caso de David, él nos va a dar un poquito más de historia, nos va a hablar de cómo fue el laborismo durante las primeras 3 décadas de 1948 a 1977 en Israel. La figura de David Ben-Gurión y sus 13 años como primer ministro, contrastar con Netanyahu posteriormente por más de 14 años, la disrupción del Likud de Menachem Begin e Isaac Shamir, la alternabilidad del poder entre 1984 y 2005, el primer cogobierno Shamir Pérez, Rabin II, Pérez, Netanyahu I, Barak, el intento de un gobierno centrista de Kadima con Sharon Pérez y Olmert, la década de Netanyahu II, el balance mediático Pérez-Rivlin y el papel de los partidos minoritarios en todos los gobiernos. Señores, somos 100 participantes, tenemos participación absoluta y bueno, le dejo la palabra a Alberto para que comience. Tienes 20 minutos para comenzar, cualquier cosa yo te aviso por reloj. Adelante y bienvenido. Adelante, Alberto.
Ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Si me puedes habilitar la pantalla, por favor, Eddie. Ya puedes, sí. ¿Ya lo tienes? Sí. Adelante, Alberto. Ya. Bueno, gracias por la invitación, por la presentación, Eddie. Es un gusto estar virtualmente en Panamá, ver a tantos amigos allá, Eddie, desde que entramos en contacto para esta actividad, Alberto Javiles, Natán, de verdad muy queridos. Mi familia que está ahí con ganas de verlo, mis sobrinos nietos, con favor de Dios, y tomo esto como una visita virtual a Panamá y un placer conocer a nuevos amigos. Cuando configuramos la idea de esta presentación, estimé que mi parte sería muy descriptiva o sencillamente descriptiva, que no tendríamos que entrar en temas de análisis, pero en la conversación con David Misrachi, a quien tuve el honor de conocer por teléfono y ahora, y con Eddie, se les ocurrió darle un poquito de atractivo al título y entró la palabra retos. Entonces dije, bueno, si hablamos de retos, ya no puedo limitarme a ser descriptivo, sino tengo que tocar el tema de retos y me lleva a hacer un poco análisis de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. Trataré de cumplir en el tiempo que tenemos estipulado. Veamos en un principio a Israel como un país de la comunidad mundial, un país más. Siempre tenemos esta discusión de si Israel es un país más o es un país distinto o es un país especial, ¿no? Entonces, en ese tema vamos a analizar cómo está el nivel de democracia de Israel. Este es un mapa de la unidad de inteligencia de Economist, que es una de las más reconocidas en estos análisis, donde califican el nivel de democracia en los diferentes países del mundo. Estamos viendo en verde oscuro los mejores calificados y en marrón o en rojo intenso los peores calificados, ¿no? ¿Qué toman en cuenta esta unidad para calificar? Los puntos que están indicados aquí a la derecha. Que estos países tengan elecciones universales y secretas, la seguridad de los electores a la hora de votar, que exista el multipartidismo, que exista el acceso del público a la oferta electoral y un tema muy importante, la influencia de factores externos al proceso, y todos sabemos que un factor como la guerra o la amenaza de guerra o el terrorismo son factores que ponen en juego a la democracia. Israel vive bajo un estado de alerta permanente y ha sufrido, de hecho, guerras de mediana y alta intensidad. Entonces, bueno, todos los que vemos un mapa mundial siempre sabemos que es muy difícil ubicar a Israel, pero sabemos que ocupa esta pequeña esquinita del Mediterráneo y está en este rango, en los países que ellos califican como de democracias imperfectas. Seguramente no sabemos que este tema de la guerra es lo que influye en esta determinación, ¿no? Y los países mejores calificados, siempre lo sabemos, son los países nórdicos de Europa, Canadá, Australia, y los peores calificados, Medio Oriente y el África subsahariana. No entremos en detalles en Latinoamérica. Ahora, el índice de Israel dentro de la región, ¿cómo es Israel en su contexto, en su vecindario? El promedio de la región donde está Israel es de apenas 3,54 puntos en un balance de 10. Israel tiene 7,79, casi 8. Eso nos da a entender que está muy por encima del promedio y vemos en líneas generales a sus vecinos. Quizás uno de los mejores ubicados todavía viene a ser la misma Autoridad Palestina, que aquí aparece con el 4,39%. Y fíjense que ese es de los mejores calificados. Tenemos un Irán que es una teocracia en 2,45%. Y ni hablar de Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta. Entonces, viendo Israel como un país más de la comunidad mundial, vamos a decir que tiene un muy buen nivel de democracia dentro de su realidad. Pero Israel no es un país más. Israel es el Estado judío. Eso marca importantes diferencias. A Israel tenemos que verlos como Israel como Estado-nación del pueblo judío, que así está definido, e Israel como Estado judío y democrático que Israel busca también a definirse a sí mismo así. No vamos a entrar a analizar mapas, pero el Estado-nación del pueblo judío puede haber nacido desde la primera configuración histórica de Israel en la época de las 12 tribus, cuando se conformaron con Josué a la llegada del éxodo de Egipto. Y vemos que más o menos ocupaban esas tribus las líneas de las fronteras del Israel que conocemos actual.
El máximo esplendor o expansión de Israel fue durante los reinos de David y Salomón, que ocupó gran parte de la Jordania de hoy, incluso gran parte de lo que es Siria hoy, y a la derecha el mapa contemporáneo israelí, donde se ven destacado en amarillo las grandes concentraciones de población palestina en lo que hoy en día está bajo la autoridad palestina. Entonces vamos a analizar estos dos conceptos, de Israel como Estado-nación del pueblo judío y como Estado judío y democrático. Vamos a hacerlo de Estado judío en el marco de la Declaración de Independencia de Israel, que en la traducción exacta de hebreo sería la Declaración de Establecimiento del Estado de Israel, la que se tomó el 14 de mayo de 1948. Entonces vamos a ver que repetidamente se habla del pueblo judío, ¿no? Del tema judío en la Declaración de Independencia. Traje unos pocos extractos para complementar mi idea. El preámbulo de la declaración, que es el primer párrafo, Eretz Israel, y Eretz Israel es un concepto también religioso que viene de la Torá, fue la cuna del pueblo judío, aquí se formó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Lo que tengo resaltado aquí en mayúsculas al centro es exactamente la declaración de independencia o la declaración de establecimiento, que es, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basado en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Israel en su partida de nacimiento se definió como un Estado judío. Y lo que sigue, aquí también es un pequeño extracto, son varios párrafos, mucho más largo que esto. De hecho, a la derecha tienen la imagen en hebreo, pero un poquito a la extensión de toda la declaración. Lo que sigue son como las bases o los fundamentos de cómo va a ser ese Estado. Entonces, este párrafo nos habla del concepto de Israel como Estado-nación del pueblo judío. ¿Por qué? Porque nos dice que el Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración judía y al crisol de las diásporas. Eso significa que cualquier judío tiene el derecho de convertirse en ciudadano de Israel con tan solo manifestar su voluntad y presentarse en el país. Y nos vincula este párrafo con nuestra historia y con nuestra religión al decir que lo hará a la luz de las enseñanzas de los profetas de Israel. De vuelta al tema del pueblo judío. Hacemos un llamado a todo el pueblo judío en la diáspora para que se congregue en torno a los judíos de Eretz Israel y los secunden en las tareas de inmigración y construcción y estén juntos en la gran lucha, en la materialización del sueño milenario de la redención de Israel, la Geulah Israel, nuevamente un concepto de nuestra religión. Finaliza la declaración de independencia. El último párrafo es, poniendo nuestra fe en el Todopoderoso, el término que se utilizó en hebreo, Tzur Israel o Roca de Israel, que es uno de los nombres con los que identificamos a Dios, colocamos nuestras firmas en esta proclamación en la sesión del Consejo Provisional en fecha tal. Para seguir con la idea de Israel como Estado judío. Entonces, ¿qué significa judío? Judío hay varias ramas. Judío es pueblo de Israel. Judío es Estado-nación judío. Y también es judío, es la religión, la cultura y la tradición, que nosotros las englobamos todos como judaísmo. Todo eso es lo que tratamos de explicar como significado de judío. Pueblo judío, pueblo de Israel, repito nuevamente, está en la Torá y aquí sencillamente en el Tanaj, en este caso, una de tantas declaraciones de nuestros profetas, o en este caso una de Jeremías, que habla de la redención. Haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán y los estableceré como al principio. Ahora, el Estado-Nación es un concepto, como Estado-Nación a nivel de la historia general, de la historia mundial, es un concepto de la historia moderna, que nació en Europa en el siglo XVII, con la paz de Westfalia. ¿Qué define en general a cualquier nación, a cualquier Estado-nación? Un territorio, una población y un gobierno. Pensemos en nuestros países, pensemos en los países de Europa, pensemos en cualquier otro país, y eso es lo que conforma un Estado-nación, su territorio, su población y su gobierno. Pero la particularidad del Estado de Israel es que tiene, o de la nación judía, es que tiene una religión y un idioma que son propios de ese pueblo. La religión judía no la practica otro pueblo que no sea judío, y el idioma hebreo no lo practica, no lo habla otro pueblo que no sea el hebreo. El Estado judío aparece con esa misma denominación en la resolución 181 de la ONU, que muchos conocen como la resolución de la partición de Palestina, donde se llama a crear un Estado árabe y un Estado judío. Y la ley básica del Estado-Nación que adoptó la Knesset en 2018 habla del Estado-Nación del pueblo judío.
Ahora, y por religión, cultura y tradición judía, ¿cómo lo vemos esto reflejado en el Estado judío, en sus símbolos nacionales? La Maguen David está en el escudo, en la bandera de la nación, la menorá del templo aparece en el escudo, el calendario del país, sus fiestas nacionales son las de la tradición judía, las de la Torá, típica esta foto de la Sukkot que se ven en todos los balcones o en muchos de los balcones de Israel. Los ritos y las tradiciones están en la vida pública judía. No existe un reglamento civil para los temas que tienen que ver con la vida familiar, lo que es el casamiento, el entierro. En eso hay preeminencia de la Rabanut de cada ciudad y de la Rabanut Rashid de Israel. Muchos conflictos entre la población se resuelven a través de la Rabanut sin ir a los tribunales. El kasher es obligatorio en las instituciones oficiales y Israel detenta los valores judíos públicamente como Estado, como ser la luz del mundo, Or LaGoyim, o ayudar a otros países en emergencias, situaciones especiales, que nosotros lo conocemos como la misión judía del Tikkun Olam. Y la forma de ser judía, como la conocen nuestros amigos, los Ashkenazim, el Yiddishkeit, que es la forma de ser judía, como se dice en Yiddish, es algo del Estado judío. Un Estado que, por ejemplo, es capaz de intercambiar cadáveres de soldados que murieron tras sus fronteras por miles de terroristas. Ahora, como Estado democrático, volvemos a la Declaración de Independencia que habla de un Estado democrático y pone las bases para un Estado democrático. Dice de entrada que se elegirán las autoridades del Estado cuando llegue el momento. Habla de una constitución, habla de que la Asamblea Constituyente será elegida, que habrá un Consejo Provisional de Estado, que habrá un gobierno. O sea, las bases de un Estado democrático están establecidos ya en la Declaración de Independencia de Israel. Tomo el mismo párrafo donde se hablaba de que permanecerá abierto a la inmigración judía, porque lo liga también con el tema de la democracia, porque dice para el beneficio de todos sus habitantes. ¿Qué quiere decir? Que esta preeminencia que se le ha dado a los judíos para poder obtener la nacionalidad al inmigrar a Israel no va en detrimento de los derechos de los habitantes que no sean judíos. Y se hará esto en los principios de libertad, justicia y paz de cualquier democracia. Y finalmente no, porque sigue más párrafos, pero el último párrafo que yo puse exhorta a los habitantes árabes del Estado de Israel a convivir en paz, garantizándoles plenos derechos civiles y una representación adecuada en las instituciones. ¿Qué significa entonces que es una democracia? Que tiene instituciones nacionales, separaciones de poder, ejecutivo, legislativo, judicial, que priva el Estado de Derecho. Israel no tiene una constitución escrita, pero tiene una fórmula que se llama una constitución in the making, en proceso, una institución que se va armando a lo largo del tiempo. Después, si diera tiempo, explicamos un poquito de esto mejor, ¿no? Y esto es en base a leyes básicas que va adoptando el Estado y que esas leyes básicas, que ya van por 13, son las que en un futuro conformarán una constitución escrita, pero no tiene una constitución formalmente escrita todavía. Demuestra su democracia protegiendo a las minorías. ¿Y qué tipo de democracia es la de Israel? Es lo que llamamos una democracia parlamentaria, muy distinta o relativamente distinta a nuestros países donde tenemos democracias o no democracias, pero en todo caso regímenes presidencialistas, que son diferentes a los regímenes o a los sistemas parlamentarios. Igual se basan en los valores de la democracia, sobre todo, es más, el régimen parlamentario es el antecesor de la democracia en general, porque salvando el tema de Grecia, la democracia parlamentaria se configuró en el Reino Unido. Hay elección directa, universal y secreta, cuenta con un cuerpo legislativo, en el caso de Israel, la Knesset. De la Knesset surgen los otros poderes y eso permite que el Parlamento y el Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se controlen mutuamente. El parlamentarismo en Israel no es nuevo. Surgió con la Gran Asamblea, con el Knesset Gedolah, al retorno del exilio de Babilonia en el siglo VI antes de la Era Común. El Congreso sionista actuó como un parlamento en la diáspora y después de la independencia de Israel sigue funcionando como un congreso que reúne a los representantes sionistas de todo el mundo. Cuando se instaló en Israel el mandato británico, se eligió una asamblea de 300 y tantos miembros que representó al pueblo ante las autoridades mandatarias, y en 1949 se eligió la primera Knesset, que es el parlamento propiamente de Israel.
¿Cómo funciona esta democracia en Israel? Debajo de todo tenemos el pueblo, el electorado, que es el que elige. Ahora, ¿quién elige? Elige únicamente a la Knesset. Bueno, eligen a nivel de pueblos, eligen las autoridades locales, pero a nivel nacional eligen a la Knesset, que es el poder legislativo. De la Knesset es que se deriva el gobierno con el poder ejecutivo, y del seno de la Knesset surge el primer ministro. Por eso hemos visto en este año que fue tan movido en las elecciones de Israel, tanto hablar de la configuración del Parlamento y tener que llamar a nuevas elecciones y deshacer el Parlamento y volver, porque el Parlamento es el que le da origen al gobierno de Israel. Y también el Parlamento, la Knesset, elige al presidente para un periodo de 7 años, que es una figura representativa, no es un presidente como en los sistemas presidencialistas, pero es el que le da la opción al candidato de la lista más votada del Parlamento a poder formar su gobierno, a poder formar un gobierno. Ok, para entender entonces la democracia de Israel, vamos a darle un vistazo a sus grietas, las grietas de la sociedad. La primera grieta que nos surge es casi como la que surge en cualquier país, que es la grieta entre la izquierda y la derecha. Normalmente está enfocada desde el punto de vista socioeconómico, aunque en Israel no están así, porque estos conceptos de izquierda y derecha quizás no tienen tanta diferencia entre la visión socioeconómica de la sociedad, pero sí en el origen de los partidos de Israel, ¿no? Esto viene incluso desde el movimiento sionista, cuando la izquierda la representaba el laborismo, y la L significa laborismo, no significa left, y la derecha la representaba el revisionismo de Jabotinsky, y la R no significa right, sino revisionismo. Pero hay otras grietas. Hay la grieta más importante, que es la nacional, que no permite medias tintas. O se es judío, o se es árabe, bueno, también eventualmente circasiano o druso, pero la minoría más grande es la árabe. Esta es una grieta muy importante en la sociedad. Dentro del judaísmo existe una grieta con relación al nivel de la religiosidad. Hay sectores más observantes, se les tiende a llamar ortodoxos, menos observantes de las mitzvot, se les tiende a llamar seculares, y una variable entre ellos. Esto no es una grieta definitiva, sino que tiene sus variantes. Otra grieta es el origen de los judíos que viven en Israel. Existen los Ashkenazim, que eran mayoría en la primera etapa del Estado, y los sefardíes o misrajíes. Son dos formas de reconocer. Los sefardíes si son descendientes de los expulsados de España, o misrajim o misrajíes si vienen de las comunidades que existían desde tiempos del Templo, Irak, Irán y el resto del Medio Oriente. Y eso también marca diferencias dentro de la sociedad y se va a reflejar en la política de Israel. Y otro tema que se refleja en la política de Israel tiene que ver con el enfoque hacia el tema de los territorios administrados o territorios ocupados, como algunos los llaman, Judea y Samaria, que se les llama palomas, aquellos que piensan en la fórmula paz por tierra, que piensan que para llegar a una paz con los palestinos hay que devolver territorios, o los que se les tiende a llamar halcones, que son más rigurosos en este sentido y que piensan que la fórmula no es paz por tierra, sino paz por paz. Y la última grieta que presento aquí también tiene que ver con la época de la inmigración. Hay cierta diferencia en la sociedad, se identifica en sí mismo aquellos que son veteranos, descendientes de los pioneros de las primeras aliot, o aquellos de nuevas inmigraciones, los sefardín que llegaron en los años 60, 70, o incluso los de la Unión Soviética que llegaron ya en los años 90. Entonces todo esto tiene un reflejo en la política de Israel, y hay una multiplicación de partidos políticos. Es tan solo una mini fotografía de los que de alguna manera estaban vigentes en las elecciones de 2019 y 2020. Pueden ver ahí cantidad de nombres y todas esas flechitas, un análisis muy interesante que alguien hizo para decir de que a qué sector de la sociedad yo pertenezco para adivinar a dónde terminaré votando o con qué partido me termino identificando. Pero el sistema político israelí se cuida de que no lleguen 300 partidos a las elecciones y que después la Knesset quede muy desgregada. Tiene unas fórmulas para obligar a que los partidos para lograr entrar a la Knesset se acomoden por listas, y el universo de partidos que llegan a las elecciones son menos. Entonces por eso les muestro este cuadro, que de alguna manera todo lo que vimos antes está metido aquí, pero esto fue el resultado de las elecciones de las últimas, de las de marzo, ¿no? Donde ven que a la final fueron 6 o 9 diferentes listas las que lograron entrar a la Knesset, cada una con una representación en función de los votos que obtuvo la misma lista, y
y la cantidad de diputados que finalmente obtuvieron. Como ven, solamente se mencionan 2 cabezas de listas, la del partido azul y blanco que la encabezaba Benny Gantz y la del partido Likud que la encabezaba Netanyahu, que son los que tenían la opción de formar gobierno, porque según la ley israelí, la ley electoral, el gobierno se le encomienda al cabeza del partido más votado, aunque eso puede variar y lo hemos visto variar en el último año, ¿no? Porque a la final fue Benny Gantz como la cabeza del segundo bloque más votado, quien fue el que logró conformar la coalición, asociándose con el Likud de Netanyahu. Esto se dividió, ahorita cuando se formó, este resultado electoral, pero cuando se formó la Knesset, algunas de estas listas explosionaron y su representación en la Knesset hoy en día no es exactamente esta, ¿no? Si da tiempo también, eso lo podemos explicar en la etapa de preguntas. Entonces ahora los retos. ¿Cuáles son los retos que ha tenido que enfrentar esta democracia con todas sus particularidades? Primero, sin duda, el riesgo existencial. Un país que vive en estado permanente de guerra o de alerta de guerra y bajo terrorismo, su democracia de alguna manera puede sentirse cuestionada. A veces hay que desconfiar de la población, hay que restringir los movimientos de la población, eventualmente intervenir comunicaciones, y eso obviamente atenta con la democracia y por eso nos baja un poco el rango de Israel y vimos que quedaba calificada como una democracia defectuosa dentro de todo, del mejor nivel de una democracia defectuosa. Y bueno, este gráfico aquí les enseña los peligros que Israel enfrenta hoy en día. Ya nos olvidamos de lo que fueron las primeras guerras, nos va a hablar de eso seguramente David a continuación. Pero tenemos amenazas desde el Sinai con ISIS, la amenaza permanente de Irán, la amenaza de Hamas en Hezbollah, de Hamas en Gaza, de Hezbollah en Líbano, lo que está ocurriendo en Siria y los diferentes movimientos terroristas en Judea y Samaria. Otro reto importante que le tocó enfrentar a la democracia fue la transformación de la sociedad, que también es un tema que seguramente nos va a tocar David a continuación, que es que una sociedad originalmente, cuando el país se independizó, que era originalmente y predominantemente secular, ashkenazí de izquierda, eso era lo que identificaba la sociedad israelí en aquel momento, 70 y tantos años atrás. Hoy en día Israel es una sociedad predominantemente religiosa, por lo menos en apariencia, más mizrají o más oriental y más de derecha. Un proceso de transformación que una democracia de un país ver transformarse su sociedad no es muy común. Son muy pocos países cuyas sociedades se han transformado. Básicamente es la de inmigración. Quizás en los Estados Unidos, y lo está sufriendo hoy en día Europa con la inmigración árabe. Pero enfrentar en democracia una transformación social es un gran reto para cualquier país y para Israel lo ha representado. Absorber grandes inmigraciones. Dentro de las grietas nacionales que vimos, quizás la más difícil de enfrentar en democracia es la de la mayoría judía en oposición a la minoría árabe drusa. Los árabes en Israel, los drusos en Israel, son ciudadanos de Israel, pero de alguna manera se sienten, y de primera persona, muchos de ellos lo confiesan, se sienten como ciudadanos de segunda, a pesar de esa igualdad de derechos. Puede ser que suceda lo que nos pasaba a los judíos en nuestros países de origen 100 años atrás o 75 años atrás, en Europa o en los países árabes, que quizás había igualdad ante la ley después de la época de la emancipación, pero se sentía que no había una igualdad social. Nos hacemos la pregunta si a los árabes en Israel les sucede algo parecido. La democracia de Israel tiene que enfrentar el avance del Islam radical dentro de la población árabe. Hasta ahora no ha sido así, pero ese temor siempre existe. La población árabe de Israel ha tendido a ser secular, nacional, sí, identificación árabe como un tema nacional, pero no como un tema de un Islam radical, que es un peligro que está ahí presente. Y tratar de incorporar la población árabe o la población drusa al estilo de vida occidental que tiene Israel también es un tema. Por eso seleccioné esta foto, donde vemos 2 chicas árabes, una moderna, que incluso hasta podríamos pensar que es judía, con una árabe de su propia edad, musulmana, ambas musulmanas seguramente, pero vestida a la usanza tradicional. Y este es un tema, ¿no? Que el estilo de vida de la población árabe mayoritariamente sigue siendo un poco ajeno a este estilo de vida occidental de Israel. Otro tema de la democracia de Israel, es un tema de debate en muchos países, en Israel con mucha fuerza, es el tema de separación entre Estado y religión. ¿En qué se refleja?
El tema siempre debate de la conscripción en el ejército de los más observantes. Sabemos que hay un sector religioso sionista que va al ejército y se destacan en el ejército desde el momento de la creación de Israel, pero hay ciertos sectores que prefieren servir al país de otra manera y no prestando el servicio militar. Ese es un tema siempre de discusión. Al no haber el matrimonio civil, para algunos funciona, para la mayoría hasta ahora el tema de que todo este tema de matrimonios se maneja a través de la Rabanut, pero la petición del matrimonio civil forma parte de algunos de los grupos más liberales de Israel, y siempre está el tema del transporte y comercio en sábado, que en principio se mantiene el status quo original, no hay transporte público y el comercio mayoritariamente cierra cuando hay sectores que les gustaría que no fuera así. También parece mentiras, pero es un reto para la democracia la relación con la diáspora, porque hay corrientes religiosas, sobre todo en los Estados Unidos, que no siguen las normas de la Rabanut de Israel y que tienen problemas a la hora de hacer alía y ser reconocidos. Este es un tema que la democracia de Israel ha tenido que enfrentar y sigue enfrentando. Hay una brecha cultural también entre nosotros, los judíos de la diáspora, y los judíos de Israel, porque en Israel se está formando un nuevo judío que no tiene todos los lastres que significaron y siguen significando para nosotros ser minoría en la diáspora. Entonces, a la hora de integrarnos en la eventualidad de inmigrar, de hacer aliá, o incluso de ellos mantener su relación con nosotros, con todos los peligros que enfrentamos como judíos de la diáspora, es un tema que la democracia tiene que manejar, y de hecho, el tema de un ministerio de la diáspora es relativamente reciente. Creo que no tiene más de 10 o 12 años, quizás alguien me corrige en ese sentido. No siempre se planteó Israel. Esa es una prueba que la relación con la diáspora es un reto. Y la absorción de nuevos olim siempre ha sido un tema. Aquí tenemos una imagen de un grupo un grupo grande de olim jóvenes de Israel, de Estados Unidos, llegando a Israel. Y la última lámina de los retos de la democracia que les quiero presentar nos lleva un poquito más a la actualidad. La eventual anexión de Judea y Samaria, lo que llaman West Bank o Cisjordania, y pongo anexión entre comillas porque no es el término que Israel utilizaría si tomara una medida, sino el término que Israel utilizaría sería aplicar la ley de Israel en los territorios, que es lo que se hizo en Jerusalén en 1980, cuando se amplió lo que la gente llama lo que se llama la unificación de Israel, cuando se amplió el perímetro urbano de Israel, de Jerusalén, incluyendo Jerusalén Oriental. Se dice aplicar la ley, la soberanía israelí, la ley israelí, que implicaría, si se llegara a hacer sobre toda Judea y Samaria, un reto importante para la democracia, porque habría que ver qué pasa con el equilibrio demográfico entre árabes y judíos dentro de un Estado judío. Hay aproximadamente 12 o 13 millones de habitantes entre el Jordán y el mar Mediterráneo, y los árabes representan ya casi la mitad de esa población, ¿no? Tanto los que están en Cisjordania como los que son ciudadanos israelíes dentro de Israel. ¿Y qué pasa con la imagen exterior de Israel? Si anexa Cisjordania, ¿cómo quedan sus relaciones? ¿Cómo va a reaccionar el mundo? Hay un tema en Israel en discusión también hoy en día, que es un país que está en constante avance, está progresando, hay prosperidad económica, hay dinero, la economía fuerte, el shekel es fuerte, pero la brecha social va creciendo y los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. La pandemia de coronavirus representó para todas las democracias del mundo, en Europa sobre todo, y en Israel por supuesto, un reto, porque hubo que restringir libertades económicas, libertades de movimientos, incluso en Israel, las libertades de comunicación. El Mossad puso a la orden del Ministerio de Salud una aplicación que le permitía seguir a aquellos eventuales pacientes que corrían riesgo de contagiar a otros. Entonces, que el Estado esté siguiendo los movimientos de una persona, un reto a un Estado democrático. Y un tema que creo que David también va a tocar, porque lo tocamos en nuestra conversación telefónica, que tenemos a un mismo partido, con un mismo primer ministro ya durante 11 años en el gobierno, y se supone que la alternabilidad en el poder es uno de los elementos de la democracia. No es ilegal en los sistemas parlamentarios, el primer ministro no tiene límite mientras la Knesset lo siga nombrando. Y de hecho la Merkel tiene 15 años en el poder, o sea, le lleva una buena cabeza a Netanyahu en Israel. Pero bueno, eso nos hace pensar, un partido anclado en el poder tanto tiempo, tiene una vía libre para la corrupción, para el abuso del poder, me refiero, es un tema a conversar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí mi exposición, vamos a escuchar a David, agradezco nuevamente la invitación y abierto para preguntas a la final.
Gracias, Alberto. La verdad que es muy interesante tu presentación. Particularmente he aprendido mucho el día de hoy y yo creo que hay muchos desafíos que tiene la democracia israelí y tú lo has planteado bastante bien en varios ámbitos, no solo a nivel de los partidos, la democracia parlamentaria, el tema de los árabes, los grupos de las minorías, la relación con la diáspora, en fin, hay muchas aristas y lo que hablabas de la inclusión de Cisjordania, en fin, hay muchas aristas y muchos temas conexos que yo pienso que van a ser retantes y difíciles de aquí en adelante. Ahí ya me han escrito varias preguntas para ti, pero prefiero primero mejor que David haga su exposición. David, me gustaría si la podemos hacer en 20 minutos para que dé chance a hacer algunas preguntitas al final. Adelante, David, que nos va a contar más un tema, más la historia y la dinámica de la democracia en Israel, ¿no? Y de los partidos. Adelante, David, tenés 20 minutos. Gracias, gracias a la Beneverit, gracias, Alberto. Quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial que nos honra, que es Adis, Su Excelencia, Adis Julieta, la embajadora de Panamá en Israel. Gracias, Adis. Yo sé que es bien tarde allá y me siento muy honrado que tú y Ronen nos están acompañando. A mí me gustaría analizarlo desde el punto de vista comparativo. Mi carrera académica está enfocada en el derecho comparado, pero también tengo mucho interés en lo que se llama la política comparada. Y el Estado de Israel tiene una democracia que es perfecta en su imperfección. Y les digo por qué. En aproximadamente 72 años de vida independiente, 13 personas han ocupado la posición de primer ministro. En Italia, por ejemplo, si yo les pregunto, probablemente cada uno de ustedes me pueda nombrar por lo menos a 5 ex primeros ministros o primeros ministros israelíes, porque es muy fácil. Pero lo interesante es que un país como Israel ha habido 54 partidos, por lo menos, que han estado en gobiernos. Ha habido 35 gobiernos, porque un primer ministro puede ser primer ministro. 54 partidos políticos. En la medida en que él o ella, esa es otra cosa interesantísima en Israel. Israel probablemente fue uno de los países que tuvo una jefe de Estado femenina, que es Golda Meir, en una época en donde no había muchas. Coincidentalmente había 2 en esa época, una era Indira Gandhi y la otra era Golda Meir. Entonces es un país muy especial porque es una democracia, y quiero hacer eco a algunas de las cosas que dijo Alberto, es una democracia judía, es judía y democrática. Y la mentalidad judía es una mentalidad de debate, es una mentalidad de cuestionamiento, y así es la dinámica de los gobiernos de Israel. Como les dije, hay 13 personas que han ocupado el puesto de primer ministro, pero solamente 3 partidos. De 54 que han estado en gobierno, solamente 3 partidos han podido liderar gobiernos. Por supuesto, el Partido Laborista, el Partido Likud, y por una ventanita de 4 años, el Partido Kadima, que es el único partido, llamémoslo, de centro, que ha llegado a formar gobierno en Israel. Y eso contrasta, por ejemplo, con Panamá. En Panamá, desde que la llamada recuperación democrática en el 90 o al final del 89, como ustedes quieran decir, solamente 3 partidos han puesto presidentes en el Palacio de las Garzas, que son el PRD, el panameñista, antes conocido como Ardulfista, y Cambio Democrático. Eso es todo. 3 partidos. En Estados Unidos, contrastando, ha habido, desde el año 1869, solamente 2 partidos que han podido colocar presidentes o que han podido formar gobiernos. Ahora, Estados Unidos no es una democracia parlamentaria en el sentido de Israel. Y ahora quiero volver a Italia, que es uno de mis países favoritos con el tema de la democracia, porque ellos, inclusive en Italia, lo llaman una partitocracia, es decir, un gobierno de los partidos. Y yo los reto, el mismo ejercicio que hicimos de que ustedes me digan 5 primeros ministros o ex primeros ministros israelíes,
aparte de Silvio Berlusconi, probablemente no nos acordamos de ningún primer ministro italiano, precisamente porque es una partitocracia donde el partido es el que controla y no el individuo, excepto probablemente el caso de Berlusconi. En los años 70 y 80 había uno llamado Giulio Andreotti, pero si les pregunto a ustedes, antes de que yo mencionara a Giulio Andreotti, si ustedes se les ocurría, probablemente no era así, salvo que estén muy metidos en temas de politología. Entonces en Israel tenemos ese rejuego entre el primer ministro poderoso, que es casi un rey, que tiene mucho poder cuando está en el poder, pero su poder se lo debe a las coaliciones que puede formar. Y entonces tenemos dos personajes que han ocupado la posición de primer ministro por más de una tercera parte de la vida republicana del Estado de Israel. Uno es el fundador, llamémoslo, del Estado, que es David Ben-Gurión, que gobernó por algo más de 13 años en total entre los dos gobiernos. El otro es Benjamín Netanyahu, que es quien hoy en día ocupa el puesto de primer ministro y ha sido primer ministro en 2 periodos. Entre ellos dos, solamente cada uno representando un partido, por supuesto. Ben-Gurión representaba al partido laborista tradicional o al bloque laborista, porque el partido laborista siempre fue un conglomerado que era un bloque. El Likud significa bloque. En el centro del Likud estaba lo que se llamaba Herut. Hoy en día se llama Halikud, el Likud. Los primeros 30 años o 29 años, partiendo de los 13 años en los que gobernó Ben-Gurión como primer ministro, desde el año 48, que fue el primer ministro fundador del Estado, hasta luego un pequeño periodo, un interregnum en el que Moshe Sharet, que también era el Partido Laborista, ocupó la posición de primer ministro, pero después volvió Ben-Gurión hasta el año 63. Y después vinieron los sucesores de Ben-Gurión, que eran gente que estaba alineada con esa filosofía de centro izquierda, laborista, que eran primero Levi Eshkol, que murió siendo primer ministro, después vino Yigal Allon, que fue por unos días, en realidad fue uno de transición, después Golda Meir, que ya la mencioné, e Isaac Rabin, el primer periodo de Isaac Rabin. Ese periodo acaba en 1977 con un pequeño escándalo que tenía que ver, o sea, hoy en día vemos y decimos, ¿cuál es el gran problema de Isaac Rabin en el 77? Que a su esposa le descubrieron unas cuentas que no declaró y no era tanto dinero en Estados Unidos a título personal. Y eso era prohibido. Entonces, por eso Rabin tuvo que salir del poder y pierde el liderazgo del laborismo, y ahí es donde viene el disruptor, que es el Likud, que es Menachem Begin, que es el primer ministro de un partido que no es laborista. Él entra en el año 77, y entre el 77 y el año 2009, que es el inicio de este último mandato, o esta serie de mandatos de Netanyahu, es donde funcionó para bien o para mal la alternabilidad en el poder. En ese periodo, en esa ventana, entre el 77 y el 2009, aproximadamente 20 años, es donde podemos decir que Israel era una democracia donde se alternaban los partidos, donde tenían que hacer coaliciones, inclusive luego de que Begin abandona el poder, su sucesor es Shamir, él no puede formar una coalición solamente del Likud y él se tiene que aliar con Shimon Peres y se turnan la posición de primer ministro. Y ahora eso se volvió a repetir, es uno de los retos. No sabemos si esta alianza entre Gantz y Netanyahu va a replicar lo que sucedió, es decir, va a ser el fin de este segundo periodo del Likud.
y va a comenzar nuevamente una alternabilidad del poder. En ese momento, Shamir dio un paso atrás y Pérez entró como primer ministro por 2 años. Fue el primer periodo de Pérez y Shamir retornó al poder después de 2 años de Pérez como parte de una coalición de los dos extremos. Pues esa coalición incluía al Likud y al laborismo, y esa coalición pues era esencialmente una fórmula para el desastre. Sabemos que esa no iba a ser una coalición larguísima, como no lo fue, y luego comenzaron periodos. Rabin, viene otra disrupción que es el asesinato, viene Shimon Peres, que era el némesis interno del partido laborista, porque Rabin le había quitado el partido, habiendo sido Peres ya líder y antes habiendo sido Rabin líder, y Peres no aguanta el embate de Netanyahu. Y ahí viene una situación muy interesante. En las elecciones del año 96 y las elecciones del año 99, se cambió el sistema, no era un sistema puramente parlamentario, sino que se votaba por primer ministro. Yo no sé qué es lo que esperaban, porque votabas por un primer ministro, pero aparte votabas por un parlamento, y se podía dar una situación de que el primer ministro por el cual el país votó no podía formar gobierno porque el parlamento era distinto, y eso básicamente se desechó posteriormente. Pero tenemos esa alternabilidad. Así tenemos que comenzando con el último periodo de Shamir, que va del 90 al 92, tenemos a Rabin. Es decir, aquí hay una remecida en el poder hacia el laborismo. Después Pérez, que hereda el gobierno de Rabin. Después viene Netanyahu, vuelve al Likud. Después vuelve Ehud Barak. El gobierno de Barak cae y entra el gobierno de Ariel Sharon, que en ese momento era el líder del Likud. La situación entre Ariel Sharon y Netanyahu en ese momento replicaba lo que había pasado entre Rabin y Pérez. Se habían alternado el control del partido. Entonces, quien controlaba el partido, controlaba el gobierno si el partido era el líder del gobierno. Sharon, yo creo que ya cansado de esa situación, dice, ¿sabes qué? Yo voy a crear un partido más centrista que sea más permanente, y crea el partido Kadima y gana abrumadoramente. Ese es un ejemplo, por ejemplo, en que Kadima, el primer gobierno de Kadima solamente tenía 3 partidos, que eran Kadima, Likud y Agudá. Solamente, primera vez que hay suficiente consenso democrático y suficientes votos y suficientes parlamentarios para crear un gobierno de 3 partidos. Y eso lo hereda hasta cierto punto Olmert, hasta que pierde la elección, cuando el Likud se sale de esa coalición y queda Kadima solo con la izquierda, irónicamente, porque Sharon era derecha, dicen en inglés, right of right. Las fuerzas de derecha convergen hacia el Likud, y ahí es donde hemos estado desde 2009. Y no ha habido ningún reto serio al liderazgo del Likud o del bloque del Likud, que en casi todas las elecciones subsiguientes es el partido más votado, pero no el partido mayoritario. Ahora, dándole un par de datos antes de terminar. Eddie, ¿cuántos minutos me quedan? No te oigo. Te iba a decir, justo te escribí, te quedan 3, 4 minuticos. Ok, listo. En menos de 3 minutos termino. Gracias, muy amable. Pero hay muchas preguntas para ti, David, y para Alberto. ¿Oíste? Gracias. En Estados Unidos, por ejemplo, solamente 6 partidos han ocupado la presidencia, y desde 1869 solamente 2. Pero ha habido 44 presidentes. En Israel es mucho menos tiempo, pero igual, solamente 3 partidos han ocupado el puesto de primer ministro, y ha habido 13 primeros ministros, de los cuales 2, Ben Gurión y Netanyahu, han gobernado entre los dos por más de una tercera parte de la vida independiente del país. Entonces, yo creo que el reto es poder definir si Israel es una democracia parlamentaria pura, que obviamente no lo es porque los primeros ministros tienen tanto poder y los partidos más votados tienen tanto poder. Entonces, hablamos de coaliciones donde hay 8 o 9 partidos, pero
siempre vamos a recordar, es el gobierno del Likud o el gobierno del laborismo. Nuevamente, creo que es, en ese sentido, Israel, la democracia israelí es la judía de las democracias, y eso es algo bueno y positivo porque demuestra al mundo la capacidad de debatir. Entre todo esto, el 20% de los votantes no son judíos y tienen representatividad, y la representatividad es proporcional. Entonces tenemos partidos, tenemos drusos en los partidos mayoritarios, pero tenemos partidos árabes, por ejemplo, inclusive partidos que creen en la destrucción del Estado de Israel y que entran en ese juego democrático. Lo que de por sí, nuevamente, el sistema es el reto, y ese era mi mensaje. Muchas gracias nuevamente a Benei Berit, a Alberto Morio. La verdad que ha sido un deleite escucharte. A mí me apasiona más la historia bíblica y nacional que la historia política, pero de cualquier manera me encantó escucharte. Y Eddie, Natán, Alberto y David Yemal, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, David. La verdad que me gustó mucho tu presentación también. De lo que rescato, me encanta tu comparación que haces de la democracia israelí con democracias como Italia o Estados Unidos, otros países, las diferencias y similitudes. Pero me llevo eso, lo que tú estás hablando, la representación de las minorías, el 20% que tiene su representatividad, que hace un Estado verdaderamente democrático, la participación de drusos y árabes. Por ejemplo, de hecho, el embajador de Israel en Panamá, que es mi vecino, es druso en estos momentos, un excelente embajador. También hablas un poquito de la capacidad de debatir, que es muy típico en Israel, y yo creo que es lo que tiene el judío de la democracia que tú decías. Me gustó mucho todas esas reflexiones que hiciste, y también que comentaste mucho de la permanencia de Ben Gurión, por ejemplo, un inicio, Netanyahu, y también un poquito todos estos temas, creo que muy interesantes. Entonces voy a ir con las preguntas. Tengo varias preguntas, el que se quiera seguir preguntando me lo pone en el chat. Voy a ir alternando las preguntas. La primera pregunta sería para Alberto. Me preguntan, Alberto, para ti, ¿cuál es la posición de los ciudadanos árabes, musulmanes, israelíes en el Parlamento de Israel? Ellos hablan en contra del Estado de Israel y su desaparición. ¿Le dan derecho de palabra en el Parlamento o en los espacios políticos? Esa es la pregunta. Perfecto, déjame responderla volviendo un momentico a mi pantalla con una lámina en particular. No está difícil esa pregunta. Bueno, ya te adelantó parte de la respuesta. No sé por qué no me va a aparecer la pantalla. David, te acaba de decir que, bueno, no sé por qué no me aparece la presentación. Dame un segundito. Okay, vámonos. Vamos aquí a esta lámina. David nos ha respondido de alguna forma. Los partidos árabes que cuestionan la naturaleza del Estado judío no llaman abiertamente una destrucción de una manera así descarada como lo hace Irán, como lo hacen tantos voceros en el mundo, pero sí cuestionan la identidad del Estado. Algunos quizás, la forma más diplomática de decirlo es que imaginan un Estado binacional o un Estado que no tenga una identidad en particular. Detrás de eso estaría, la otra opción sería la de un Estado árabe, pero participan en el juego democrático con exactamente las mismas condiciones, los mismos derechos que los otros partidos. En este caso es lo que aparece aquí como la lista conjunta, que ya viene siendo por las tres últimas elecciones y la elección de la Knesset anterior, viene siendo ya por bastante tiempo la tercera lista más votada siempre, la lista conjunta árabe, donde los partidos árabes y el Partido Comunista, que es mixto árabe y judío, acuden juntos a las elecciones. Lo interesante que pudo haber sucedido en este gobierno, en caso que el gobierno de unidad se hubiera formado por todo el partido azul y blanco de Gantz, unido al partido de Netanyahu, que no fue así porque el azul y blanco se partió, de una parte se fue con Netanyahu y otra parte pasó a la oposición, y se quedó como cabeza de oposición en el Parlamento con Yair Lapid. Si eso no hubiera sido, y el gobierno de unidad nacional hubiera sido azul y blanco con el Likud, el vocero de la oposición en el Parlamento hubiera sido la lista conjunta árabe. Así nomás. Entonces eso te demuestra el nivel de democracia de Israel, y obviamente forman parte de las delegaciones, de las comisiones, no hay ningún derecho de palabra restringido.
las condiciones de participación en elecciones son las mismas, ¿no? No quiero profundizar diciendo la gran diferencia de esto en contraposición de cómo fue y cómo sigue siendo el papel de los pocos judíos que siguen habitando en países de mayoría musulmana. Creo que con eso esta pregunta en particular de los árabes en la Knesset está respondida. Totalmente de acuerdo. David, una pregunta para ti. Haciendo un poquito de analogía, David, la pregunta y haciendo contexto, por ejemplo, si comparamos Panamá quizás hace unos años atrás y Costa Rica, por ejemplo, tú sabes que en Panamá ha habido mucho desarrollo en infraestructura, en obras, etcétera, y una de las facilidades ha sido porque en este caso el Ejecutivo ha tenido maniobra de ejecución, sobre todo en la época Martinelli, pero no, y en cambio Costa Rica han hablado mucho de que para hacer un proyecto de inversión en Costa Rica cuesta mucho de ejecutarlo, porque, ¿sabes? Es una asamblea o un parlamento equivalente al parlamento israelí en Costa Rica, que son de muchos partidos y bloquean cualquier decisión, lo que hace una aversión a desarrollar proyectos de inversión en Costa Rica, por decir un ejemplo. Porque en Israel, sin embargo, al revés, tú ves un desarrollo tan impresionante en infraestructura, en obras, en desarrollo, en inversión, pero una cosa, ¿sabes? El transporte, el metro, carreteras, calles, o sea, tú ves desarrollo a la orden del día. ¿Qué hace de diferente a este tipo de quizás países que se facilite la inversión? Y si los parlamentos tienen llamado voto, veto, o cómo se facilita eso, siendo lo que mostraba Alberto en su lámina, que tú has explicado muy bien también, tantos partidos que hay dentro del parlamento. ¿Qué ha facilitado esa ejecución de los proyectos de inversión que hace que Israel sea uno de los países más desarrollados del mundo, ¿no? Bueno, de hecho, la Knesset no es el gobierno. El gobierno sale de la Knesset y el gobierno es quien ejecuta, digamos, hay un órgano ejecutivo que proviene del legislativo, pero tiene suficiente ancho de banda para ejecutar y no tiene que estar pidiéndole permiso al Parlamento para todo. Okay. La función parlamentaria es formar el gobierno y legislar, no es gobernar. Es decir, la Knesset no es quien gobierna, de la Knesset sale el gabinete y el gabinete gobierna. O sea, recuérdese que Israel es un país donde el gabinete tiene que tener la capacidad de ir a la guerra sin pedir, porque están en estado de guerra siempre. O sea, imagínense cada vez que Israel sale a una guerra, si el gobierno tiene que pedirle permiso a la Knesset, si a la Knesset no le gusta lo que está haciendo el gobierno, el Ejecutivo, la Knesset tiene la capacidad de disolverse. El día que 61 parlamentarios no están de acuerdo con lo que está haciendo el Ejecutivo, simplemente le dan un voto de desconfianza y disuelven el gobierno y llaman a elecciones. Y aún si llaman a elecciones, que es lo que está pasando ahora, si no se logra una mayoría parlamentaria para formar un nuevo gobierno o un nuevo gabinete o un nuevo órgano ejecutivo, entonces el órgano ejecutivo permanece. Ya ha habido 3 elecciones en 2019 y siguió gobernando Netanyahu, ¿verdad? No, o sea, aunque se disolvió el parlamento y se llamaron a nuevas elecciones, el gobierno tenía que seguir andando. Y así es como es, o sea, es la manera como está estructurado el Estado israelí. Está clarísimo, David. La verdad que creo que se aclaró esa pregunta, que es diferente como funciona quizás en otros países. Y bueno, quizás ese tipo de forma de tomar las decisiones para inversiones ha facilitado el progreso de Israel, que es muy clave e importante, sobre todo donde el sector público tiene que ser un promotor de las inversiones, ¿no? La siguiente pregunta es para ti, Alberto. Explicar la obligación, si se puede llamar así, que tiene Israel de proveer servicios médicos a los palestinos. ¿Hay una base legal para proveer servicios a los palestinos en general que sean parte del Estado de Israel? Ok, bueno, antes quisiera que cuando respondí la pregunta anterior fui directo a la pregunta, pero salté comentar la magnífica exposición de David, la verdad. Me hubiera quedado pegado escuchándolo solamente y pediría que la reunión terminara escuchando a David haciendo su exposición. Y de verdad reconozco su capacidad de retener los datos y transmitirlos de una manera tan clara, ¿no? Muy, muy complacido realmente, ¿no? Ajá.
Con los ciudadanos árabes que son palestinos, los ciudadanos israelíes, aunque algunos tienen problema de identificarse a sí mismos como palestinos, vamos a partir de que todos los ciudadanos árabes de Israel son palestinos. Al ser ciudadanos de Israel, toda la provisión de servicios de cualquier tipo, incluyendo los de salud, y te va a decir incluso especialmente durante la pandemia, ya va que mi perrita se enredó aquí. Tranquilo. Ok, ya. Se les dieron de la misma manera en que a los ciudadanos judíos, por supuesto. Y un tema muy interesante es que en las ciudades palestinas, los soldados en las ciudades árabes dentro de Israel, el triángulo que llaman el triángulo árabe y las ciudades mayoritariamente habitantes árabes, Jafo, algunas partes de Haifa, Nazaret, etcétera. Normalmente los soldados israelíes no son muy bien vistos y el ejército procura no hacer mucha presencia salvo a necesidad, ¿no? Pero durante la pandemia fueron los soldados los que permitieron, digamos, colaboraron, ¿no? Con los test rápidos, con la instalación de las hospitales de campaña, y hubo como un acercamiento mucho más positivo. Fue un punto de avance entre las relaciones entre la población árabe y la población judía de Israel, justamente durante la época fuerte de la pandemia. Ahora, con el caso de los territorios administrados de Cisjordania, incluso con Gaza, obviamente, si se les enfoca como lo enfocan algunos, como territorios ocupados, las leyes de Ginebra obligan, por supuesto, a darle asistencia a la población en esos territorios. Pero hubo siempre el famoso tira y encoge entre la autoridad palestina e Israel, donde la autoridad palestina no paró de quejarse en las noticias que Israel no les permitía, que Israel no les bloqueaba, y lo vimos constantemente a Arafat a Abbas en sus berrinches ante la prensa del peligro que corrían, pero está demostrado, y lo podemos ver en los medios de comunicación serios, donde Israel proveyó todas las posibilidades de que pueda manejar la pandemia de la mejor manera, y las bajas estadísticas, tanto en Israel como en Cisjordania y Gaza, demuestran que eso funcionó. Y es muy claro, ya que Israel tiene un bloqueo sobre Gaza y que el grueso de lo que entra en la autoridad palestina entra a través de Israel, obviamente no les cayó del cielo por helicópteros todo lo que ellos tuvieron para poder combatirla. Les vino a través de Israel, bien sea directamente o bien sea del gobierno, quiero decir, o a través de fundaciones y ayudas sociales que en Israel abundan también. Es impresionante la cantidad de ONGs de la población civil cuyo objetivo y cuyo interés es ayudar a la población palestina, y esto lo sé de primera mano por familiares míos, ¿no? Que están organizadas para tratar de paliar la situación siempre en los territorios. Totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Alberto. Tenemos dos preguntas adicionales. Y antes de entrar al tema, yo quería compartirles brevemente y estas dos preguntas, el tema palestino-israelí. Yo tuve la oportunidad de ir a un evento que se hizo de Domino's Pizza en Estados Unidos, en Las Vegas, y me invitaron, y un amigo que era dueño de Domino's en Panamá, que es paisano nuestro, de la comunidad, y me llamó la atención porque cuando le dieron la mejor franquicia a nivel de internacional, se la ganó un gerente de Domino's Pizza de Israel. Y lo que me llamó la atención, que cuando cuenta la historia era un palestino que vivía en Jerusalén árabe, ¿no? Entonces llamaba la atención y me encantó porque él hablaba de que en ese Domino's, por decir algo, en ese lugar de pizza, trabajaban israelíes. Es más, el dueño era israelí, de origen hebreo, de la religión hebrea, y él era como el encargado de su mano derecha, y convivían y trabajaban juntos. Y me acuerdo en ese evento, el que lo organizó, el presidente de Domino's Internacional, dijo que ese era un ejemplo de tolerancia, de cómo los palestinos y los israelíes pueden vivir en convivencia y pueden trabajar en equipo y lograr excelentes resultados. Tanto así que resultó la mejor franquicia a nivel internacional de Domino's. Pero bueno, ya para un poquito, para ver las últimas preguntas que tengo, si las podemos responder breve porque estamos sobre el tiempo. Déjeme un segundito. Esta pregunta para David. A mí me parece que en la segunda mitad del siglo XX la relación entre izquierda y derecha era bastante democrática. En cambio, el siglo XXI hay un crecimiento de la derecha y un fortalecimiento de los partidos religiosos que le dan al Likud una hegemonía casi indestructible. Me inquieta que el laboralismo está a punto de desaparecer. Entonces, un breve comentario, David, del tema. Muy buen comentario, creo que está en línea con lo que hablamos
a nivel de la línea del tiempo, es decir, hubo un periodo, vamos a dividir a Israel en 3 periodos. El periodo hasta el año 77, que son aproximadamente 29 años, que era un periodo en que había una tendencia de centroizquierda, era un país socialista o solidario, como lo quieran, no me gustaría usar la palabra socialista porque tiene malas connotaciones, pero de centroizquierda. A partir del 77 viene como lo que yo llamé la disrupción del Likud y viene esa alternabilidad hasta el 2009, que son aproximadamente 22 años más. Y del 2009 para acá es que viene la hegemonía de la derecha. Efectivamente eso, bueno, después de la primera década del siglo XXI, siguió esa tendencia de alternabilidad hasta el 2009. Del 2009 para acá, estos últimos 11 años, efectivamente, el giro ha sido hacia la derecha. Y quiero hacer eco a una conversación que acabo de tener a escondidas por WhatsApp con un buen amigo mío que está en Israel. Y Dios, yo no tengo aspiraciones políticas, pero si algún día me fuera a Israel y algún día me metería político y algún día sería líder de un partido, yo soñaría con que mi partido saque entre 7 y 10 escaños, por supuesto sería un partido judío, saque entre 7 y 10 escaños, 7 y 10, tal vez 7 y 12 escaños, no más, para ser el fiel de la balanza y poder decidir con quién me voy. Si me voy, formo gobierno con la izquierda o con el centro, formo gobierno con la derecha y consigo todo lo que quiero. Y eso es algo que se presta para el sistema. O sea, hay partidos pequeños y medianos que tienen poder desproporcionado precisamente por lo imperfecto de esa democracia perfecta. Yo creo que hace que el sistema sea tan bonito y es uno de los retos que se tiene, ese rejuego de esa democracia pura en donde un partido con entre 7 y 12 tiene un peso desproporcionado. Y lo hace muy, muy interesante. La verdad es que me apasiona hablar del tema porque es un experimento que en 72 años es verdaderamente lindo ver cómo funciona. Ok, como última pregunta, y bueno, es para cualquiera de los dos, pero es la ley nación Estado del pueblo judío. ¿No es un reto a la democracia? No sé si me puede hacer breves comentarios porque ya sí estamos sobre el tiempo, ¿no? Bueno, sin duda sí. Si me permites, David. Por supuesto. Mi opinión breve. Sí, sin duda sí, por la población árabe, justamente, ¿no? O sea, no estaba descubriendo el agua tibia, ¿no? La ley Estado, solamente lo puso por escrito. Un cuestionamiento que se han hecho muchos, bueno, ¿era necesario hacerlo o no era necesario hacerlo? Pero ya hemos visto en lo que yo conversé y lo conocemos, que el Estado de Israel nació como Estado judío, en la partición de la resolución de la ONU aparece como tal, en la declaración de independencia del Estado judío es conceptualmente, originalmente así. Pero sí significó y sigue significando un reto porque la minoría árabe, la minoría que no es judía, obviamente se siente como emplazada en otro nivel y le levanta dudas si eso no le da pie a una disminución de sus derechos. Sin lugar a dudas, le significa a Israel un reto de seguir demostrando a los árabes que la idea es que se integren a la sociedad con la ley Estado-Nación. Es verdad que la degradación en la práctica que sintieron los árabes es con relación al idioma, que de lo que en un principio era visto como idioma oficial, en la ley Estado-Nación dice que es un idioma, el idioma oficial es el hebreo. Sabemos que no va a cambiar, que los documentos van a seguir estando en hebreo y en árabe, y los carteles en hebreo y en árabe, y todo va a seguir como siempre ha seguido. Pero si desconfías de la naturaleza del estado donde vives, que es lo que le sucede a los árabes en Israel, desconfían en esta ley y pone a la democracia en reto, sin duda. Ahora, si es necesario o no es necesario, sería otra discusión. Gracias, Alberto. Gracias, David. De verdad que excelente presentación ambos y gracias por el tiempo que nos están dedicando. Ya quiero, en este orden vamos a conversar, nada más para comentarles. Bueno, ahorita les voy a hacer un comentario, después le voy a pasar la palabra a Nathan Seidman, del Carlos Zelenka, pero antes de eso, quería invitarlos a la 12ª edición el próximo martes de Stay Home Learn, es los designios de Irán en América Latina y cómo afecta a nuestras comunidades, con Marcos Pekel,
director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y académico, licenciado Alberto Aviles, que nos está acompañando, vicepresidente ejecutivo del Distrito 23 de Bnei Brit Internacional. Le voy a pasar, hay otro evento que quiero que Natán es el que lo está moderando, que nos va a dar una edición especial día lunes para que él lo converse. Él también le quería dar una palabra a los presentadores y quería también, me gustaría, Natán, que hagas también unas conclusiones de lo que percibiste de todo este debate. Y por último, David Yemal, como del lado del MISAU, con nuestro presidente de la Bnei Brit, que nos dé ya las palabras de cierre. Muchas gracias. Adelante, Natán, por favor. Sí, aparte de felicitar a estos dos docentes, a estos dos profesores que nos han ilustrado, ¿verdad? Que los felicito, David, Alberto, pero me queda una pregunta en el aire. Antes de hacerla, una inquietud, es a la vez pregunta e inquietud, y que tiene aristas jurídicas que quizá David puede ahondar un poquito en ellas, pero también aristas de tipo general. Pero antes de entrar rápidamente, simplemente con relación a lo último que expusieron, o que expuso Alberto, yo creo que la razón de ser del Estado de Israel es ser un Estado judío. Si no es un Estado judío y si no se manifiesta, se consagra y jurídicamente asume la condición judía, soy de los que creo que todos los sacrificios que se han hecho a través de la historia habrían quedado en el vacío. Eso es simplemente una observación. Ahora, la preocupación en estos momentos, o mi inquietud, y le hago la pregunta a ambos ponentes, es la siguiente. Tú explicaste muy bien, Alberto, y por supuesto que conocemos, de que la constitución en Israel es una constitución, si puede decirse, dinámica, que está como construyéndose en el tiempo, y que el basamento realmente son las leyes básicas que atienden determinadas circunstancias. Ahora, la democracia israelí es única en el mundo. ¿Por qué digo única? Porque hay que ver, aparte de la división, del carácter multiétnico de Israel, del arcoíris político y de las diatribas que son normales en cualquier democracia, si mal no me equivoco, creo que es la única democracia donde el Estado, donde ella se desenvuelve y donde sus ciudadanos se desenvuelven, está permanentemente sometida a un acoso y a una amenaza de destrucción. Qué difícil es mantener una democracia, que es la que todos queremos, con esa atmósfera y con ese ambiente. Mi pregunta entonces ya concreta a ambos exponentes. ¿Cuánto podrá aguantar esa democracia israelí? Lo que se ha vivido recientemente, pues todos lo vivimos, entre Gantz y Netanyahu, o sea, era, vamos a decir, algo que preocupaba, porque la amenaza no termina, la amenaza está allí. Los grupos terroristas se estaban sobando las manos. ¿Qué opinan ustedes en relación a la Constitución? Si debe promulgarse una Constitución definitiva que garantice la nación, o sea, el estatus de nación judía, y cómo buscar una Constitución que evite esta diatriba electoral, que en mi opinión ha sido una de las más peligrosas para el Estado. Gracias. Natán, yo creo que sería un cambio bastante radical al sistema llevar. Yo creo que por naturaleza a los judíos nos encanta el debate, nos encanta discutir. O sea, ponte a pensar que por 400 años estuvieron en Babilonia discutiendo cómo se aplicaban las leyes que se habían escrito 1000 años antes. Y creo que es la naturaleza. El judío es una persona que por naturaleza le gusta debatir, le gusta, siempre digo que le gusta llevar la contraria, y es muy difícil tratar de hacer algo tan cohesivo. Ahora, en el tema del Estado judío, yo tengo una visión un poquito diferente. Yo creo que es el Estado para los judíos o para la nación judía, pero el Estado en sí no tiene religión, sino es el Estado de los judíos, para los judíos. Había el debate de que si cuando Herzl escribe Der Judenstaat, él quiso decir el Estado judío o el Estado de los judíos. Al ser el Estado de los judíos, efectivamente, tiene que facilitarle a los judíos la inmigración, así es. La cultura se las tiene que facilitar, pero no le puede cerrar las puertas a otros miembros, a otras personas que residen en el Estado.
Y la naturaleza judía está en el idioma. De hecho, cuando nos bajamos en Ben Gurión, el letrero está primero en hebreo y después en inglés. Y el 95% de los israelíes hablan hebreo a diario, es su primera lengua, revivieron la lengua. Si todos los elementos de la nacionalidad se fueron fusionando alrededor de la cultura y de ese sentido de pueblo, que es un sentido muy, 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 muy antiguo. Pero estatizar y decir de que no, el Estado de por sí es de religión judía, creo que tiene tensiones innecesarias. Disculpa, no me refería al aspecto religioso en absoluto, sino al aspecto étnico-cultural. Es decir, en la medida en que en Israel haya una mayoría de judíos, sean estos judíos seculares, ateos, religiosos, ultraortodoxos, ortodoxos, se garantiza al Estado judío. No me refería al aspecto religioso, al aspecto cultural. La democracia es una democracia, como dije al principio, es perfectamente imperfecta. Y eso es lo que lo hace tan especial. Entonces, si empezamos a crear leyes que no dan espacio a ese rejuego, probablemente estaríamos retando al sistema, que es lo que ha sostenido al Estado, que es lo que hace que sea la única democracia sostenible en el Medio Oriente. O sea, veamos los vecinos de Israel. Todos los vecinos de Israel. Ninguna se acerca en lo más mínimo al nivel de democracia que tiene Israel. Eso lo demostró Alberto Mor-Yosef con la segunda gráfica. Es decir, por más desfasado que sea el sistema, es el mejor sistema para la situación, para ese microcosmo que es el Estado de Israel. No sé, Alberto, ¿tú qué dices? Sí, cuando respondí la pregunta del Estado-Nación, dije si era necesario o no, sería tema de debate, y no dije mi posición, pero entramos en el debate, ¿no? Entonces sí te digo mi posición. Se hizo necesaria porque todo el tiempo entendimos el Estado de Israel como Estado judío, pero en el momento en que con los palestinos entramos a negociar y pasamos por el proceso de Oslo y nos trancamos con el proceso de Oslo, y Arafat nos demostró de que no pretendía hacer un Estado solamente en Cisjordania y Gaza, sino que sigue pretendiendo hacer su Estado con Israel, en el territorio de Israel, y que se sigue hablando del retorno de los refugiados a Tel Aviv y a las ciudades que son 100% del Estado de Israel. Entonces yo creo que la necesidad de un Estado, de una declaración a través de una ley de un Estado judío, es una forma de garantizar, quizás nunca hay forma de garantizar, pero acercarse más a que si algún día hay un arreglo definitivo, sea un arreglo definitivo, que la contraparte reconozca que es el Estado judío. Entonces, por eso creo que es importante así. Y para definir un poquito, que yo sí veo, quizás a diferencia de David, que el Estado es el judío y también es para los judíos. Porque no va solamente a la religión que practique su población, sino al concepto del Estado para el judío como pueblo, porque tenemos esta particularidad que realmente es difícil de explicar, incluso para gente que no pertenece a nuestro pueblo es difícil de entender, pero como pueblo judío tenemos, como todo pueblo, asociado el tema de la nación, asociado el tema del territorio, independientemente de que practicamos también, y esa es lo que yo llamé la ñapita, practicamos también una religión que es solamente nuestra y que no la practica otra gente. Pero lo que es judío en este caso es el Estado, porque no está asociado a una práctica religiosa, sino está asociado a la pertenencia de un pueblo. Entonces, sí, creo que llegó el momento en que Israel tuvo que, y fue muy debatido dentro de la Knesset, no por los árabes solamente, sino por los mismos diputados judíos, la necesidad de tomar esta ley, como también lo dije, en virtud de la verdad, que es verdad que pone en cuestionamiento la democracia con relación a una minoría que es muy importante y a la que se quiere integrar, ¿no? Y lo dijo Natán, o sea, Israel es realmente el único país del mundo cuyo derecho a existir está cuestionado por otros. O sea, podemos estar en contra de, aquí que estamos tan acostumbrados a escuchar hablar de contra el imperialismo norteamericano, pero ninguna frase de que alguien se opone al imperialismo norteamericano dice que los Estados Unidos debe desaparecer, que tiene que cambiar su gobierno, su forma de ser, su política, todo lo que tú quieras, que pare el imperialismo. Pero yo no he escuchado a ningún antiimperialista ni a Fidel Castro decir los Estados Unidos deben desaparecer del mapa.
y hay muchos antisionistas que sencillamente resuelven para ellos el problema de Israel haciéndolo desaparecer en el mapa. Entonces eso es una particularidad que, bueno, ya se dijo y Natán lo reafirmó, la constante amenaza que eso ha significado para la existencia de Israel y obviamente para su vida normal y su vida democrática. Y mencionaste el tema de la Constitución, Natán, ahí quizás sí diferimos. Yo no creo que sea necesaria la Constitución de una vez escrita. Creo que este proceso de lo que se llama la resolución Harari, que fue el que dijo cuando no, porque hay que recordar, la Knesset que se eligió en 1949, se eligió como una asamblea constituyente. Tenía el objetivo de proclamar una constitución. Se eligió en plena guerra de independencia, otro tema. La gente fue a votar, ya estaba prácticamente decidida la guerra, pero fue a votar en plena guerra. Pero se llegó a la fórmula, obviamente el factor del pueblo judío, que es un pueblo que se rige por la Torá y por el Talmud, tener a la vez otro documento legal maximalista, era un tema también como muy debatible. Pero independientemente de eso, la dinámica de Israel, con tanta inmigración, con tanta guerra, con tanto tiempo, no sé si habría podido adoptar, o si incluso hoy podría adoptar una constitución como un libro cerrado y ahí nos vamos a regir. Quizás tendría que empezar a enmendarla al año siguiente o a los 2 años. Entonces yo creo que esta fórmula de ir adoptando leyes básicas que van creando ese cuerpo de constitución a la larga, me parece que ha funcionado y que es muy propio de nuestro pueblo. Y no somos la excepción, ¿no? Creo que tenemos también ahí un poco la influencia del Reino Unido, porque el Reino Unido tampoco tiene una constitución escrita. Tiene el acta magna, no recuerdo exactamente cómo se llama, quizá David me corrige ahora, y también a partir de resoluciones y de precedentes, ellos tienen todo un libro de referencia para su estamento legal, pero no tiene una constitución escrita, ¿no? Y es una particularidad no de todo régimen parlamentario, porque la mayoría sí la tiene. Pero yo sí creo que esta fórmula ha funcionado y no siento, quizás con la paz, como dicen muchos, Natán, cuando estalle la paz, si estalla la paz, quizás llega el momento de escribir la Constitución. No lo veo en este momento. Ok. Bueno, gracias Alberto, David. Bueno, aquí todo el mundo manda muchas felicitaciones, mucho conocimiento compartido. La verdad que, bueno, acá hay una frase que dice: Israel puede ser un Estado judío que permite a sus minorías vivir con plenos derechos. Eso es lo mismo que viven los judíos en muchos países del mundo. Y yo estoy de acuerdo que Israel siempre debe ser un Estado judío que debe permitir a las minorías y a todas las voces participar en todos sus foros y espacios políticos. Bueno, ya con esto ahora sí, bueno, estuvo muy buena la conversación, la verdad que les agradezco. Natán, muy buena tu intervención. Entonces, dejo a Natán nada más para que anuncie el próximo evento que tenemos, edición especial, aparte del que yo les comenté, y después con eso David Yemal para que cierre, como presidente de la Bnei Brit y MISAP también para que cierre el evento. Adelante, Natán. Bueno, de nuevo, mi sincera felicitación. Esto ha sido una clase de lujo. Esto ha sido una clase de posgrado en el judaísmo. Felicitaciones. Los quiero convocar conjuntamente con nuestra logia hermana Irving Sapp para el próximo lunes, un conversatorio que vamos a tener a las 11 de la mañana vía Zoom con Milton Cohen Enríquez. Todo aquí en Panamá es conocido. Milton Cohen, pues, es político, diplomático, escritor. Y el tema a tratar va a ser sobre liderazgo, es decir, qué hacer en estos momentos de pandemia, cuál será el futuro después de la pandemia, cuál es el relevo generacional que deberá tomar ese liderazgo en sus manos. Entonces, el próximo lunes a las 11 lo tendremos, así que quedan todos cordialmente invitados. Gracias. Adelante, David, para cerrar, por favor. David Yemal, nuestro presidente de Bnei Brit Panamá, logia Irving Sapp, Panamá. La verdad que es un placer escuchar a estos dos eruditos, si me permiten decir esta palabra, análisis político e histórico de Israel. La verdad, un debate de mucha altura. Y bueno, quedan invitados para futuros webinars. Quiero felicitar a Eddie Silvera. La verdad que esta iniciativa de Stay Home and Learn, que la ha llevado adelante, ha sido muy buena. Cada vez tenemos más integrantes que se suman en la audiencia. Quiere decir que vamos bien. Él es el que se encarga de escoger a los expositores, de contratar a los expositores, de hacer los diagramas para hacer la publicidad. Así que, Eddie, te felicito, un excelente trabajo.
Y bueno, la otra semana tenemos dos eventos. Uno, el que habló Natán con Milton, y luego tendremos el de con Marcos Pecker y Alberto Javiles, que también son dos personas que hacen muy buenas conferencias. Ese va a ser el día martes. El tema es los designios de Irán en América Latina y cómo afecta a nuestras comunidades. Tema interesantísimo, porque Irán cada vez se está infiltrando más en América Latina, ha tenido varias acciones, incluso dentro de este año, y eso nos afecta directamente a todas las comunidades judías de América Latina. Así que quedan con esa invitación y gracias a todos por participar. Gracias, y después les pasamos la grabación. Gracias, David. Hasta luego. Gracias a ustedes, de verdad, muy complacido. Gracias, Eddie. Gracias a todos. Sí.